Hello, my name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El módulo se titula Organización del Sistema Jurídico en España. Los objetivos de este módulo son conocer el sistema jurídico español, conocer las divisiones judiciales del territorio español, saber el significado del contrato y los distintos tipos de contratos que existen, conocer los distintos tipos de contratos de arrendamiento. El sistema judicial español es controlado por el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial está compuesto por 20 miembros y el presidente, que será también designado como el presidente del Tribunal Supremo. Los miembros son propuestos por el Congreso y el Senado. 12 de sus miembros serán los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y 8 miembros elegidos entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Los miembros del Consejo son nombrados por un periodo de 5 años y no pueden ser reelegidos, con la excepción del presidente. El territorio español se divide por los propósitos judiciales en los siguientes: municipalities, municipio; judicial districts, partidos judiciales; provinces, provincias; autonomous communities, comunidades autónomas. Cada unidad territorial tiene un tipo específico de corte. Los municipios en los que no hay juzgados de primera instancia e instrucción, First Instance and Examining Courts, tienen juzgados de paz. Los partidos judiciales tienen juzgados de primera instancia e instrucción, juzgados de lo penal, Criminal Courts, cortes para la revisión judicial de los actos administrativos, juzgados de lo contencioso administrativo, justicia del trabajo, juzgados de lo social, los tribunales de menores, juzgados de menores y juzgados de vigilancia penitenciaria. Las provincias tienen una audiencia provincial. Cada comunidad autónoma cuenta con un tribunal superior de justicia. 2 tribunales tienen jurisdicción en todo el territorio: Tribunal Supremo, Supreme Court; Audiencia Nacional, National Court. Los tribunales españoles también se organizan jerárquicamente. Hay un sistema de recursos judiciales contra las decisiones de los tribunales inferiores a los tribunales superiores y al Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional superior en todas las ramas de la justicia. De acuerdo con el tema de la materia, los tribunales españoles se organizan en 4 categorías: civil, para cuestiones civiles o comerciales. Los tribunales civiles hacen frente a los conflictos que no estén atribuidos expresamente a otra clase de tribunal. Por tanto, pueden ser descritos como los tribunales ordinarios. Penal, por violaciones del Código Penal. Los tribunales penales tratan de las causas penales y procedimientos. En la legislación española, sin embargo,
la acción civil derivada de un delito puede ser llevado al mismo tiempo a la acción penal. En tal caso, los daños y perjuicios correspondientes a pagar a fin de reparar el perjuicio causado por la infracción o delito menor será determinado por el Tribunal Penal Social por cuestiones de contratos de seguridad social y de empleo. Tribunales laborales tratan de las afirmaciones hechas en el derecho laboral, tanto en conflictos individuales entre trabajadores y empleadores que surgen del contrato de trabajo y en relación con la negociación colectiva, así como las reclamaciones o demandas contra el estado de seguridad social cuando se tiene responsabilidad en virtud de la legislación laboral. Administrativa, para las reclamaciones en base a los actos realizados por la administración pública. Los tribunales administrativos examinan la legalidad de los actos llevados a cabo por las autoridades y los activos financieros que se les imputan. Militar. La Sala Quinta del Tribunal Supremo es el Tribunal Militar. Los tribunales militares son una excepción al principio de la unidad del poder judicial. Ahora vamos a hablar de los tipos de leyes. Ley orgánica significa organic law. Ley significa law. Decreto, ley, decree, law. Decreto legislativo, legislative decree. Reglamento, regulation. Yo repito, ley orgánica, ley, decreto legislativo y reglamento. Ahora vamos a hablar del Boletín Oficial de Estado, BOE. Las leyes y los decretos formulados y aprobados del Parlamento se reproducen en el Boletín Oficial del Estado, que significa Spanish Official Gazette. Derecho civil. En sentido amplio, el derecho civil es sinónimo de derecho privado. El derecho civil constituye la parte fundamental del derecho privado que comprende las normas relativas al Estado y capacidad de las personas, a la familia, al patrimonio, a las obligaciones y contratos y a la transmisión de los bienes, regulando las relaciones privadas de los individuos entre sí, de forma que el derecho civil forma parte del derecho objetivo, positivo y sustantivo. El derecho civil contiene las siguientes materias. Derecho de la personalidad, comprende a las personas naturales y jurídicas. Derecho de familia, en sus relaciones personales y patrimoniales. Derecho patrimonial, que comprende lo relativo al patrimonio, derechos reales, derechos de crédito o personales o de las obligaciones, y también comprende lo relativo a la sucesión hereditaria. El derecho civil tiene las siguientes ramas: derecho de las personas, derecho de las cosas, bienes o derechos reales, derechos de las obligaciones, derecho de familia y derecho de sucesiones.
El derecho civil comprende entonces reglas relativas a la estructura orgánica y el poder de acción de las personas privadas, tanto individuales, colectivas, físicas o morales, como también a la organización social de la familia. Reglas bajo cuyo imperio se desarrollan las relaciones de derecho derivadas de la vida familiar, de la apropiación de las riquezas y del aprovechamiento de los servicios. El contrato. Como dicho anteriormente, el derecho civil comprende las reglas de aprovechamiento de servicios y, con el fin de aprovechar de ciertos servicios, tenemos que entrar en un contrato con otras personas. Primero, es importante saber qué es un contrato. Pues, ¿qué es un contrato? Un contrato comprende un acuerdo escrito o hablado, especialmente si trata de empleo, ventas o la tenencia, que se pretende que sea exigible por la ley. La ley considerará que un contrato sea válido si el acuerdo contiene todos los elementos siguientes: oferta y la aceptación, una intención entre las partes para crear las relaciones de unión, la consideración que debe pagarse por la promesa, la capacidad jurídica de las partes para actuar, libre consentimiento de las partes y legalidad del acuerdo. Un acuerdo que carece de uno o más de los elementos mencionados antes no es un contrato válido. Un contrato rige la presencia de los elementos indispensables: el contratado o la parte contratada es la persona que consiente a realizar lo que se le pide en el contrato. El contratante o la parte contratante es el cliente que ofrece el contrato. Los ejemplos de algunos contratos son: contrato de boda es un contrato entre futuros marido y mujer o entre marido y mujer durante el matrimonio y que se deposita en su totalidad o en parte sus respectivos derechos y obligaciones en cuanto a la unión. Se puede referir a la propiedad, los bienes y los derechos y obligaciones de ambos. Contrato laboral: un acuerdo que especifica los términos y condiciones bajo las cuales una persona consiente llevar a cabo ciertas funciones como dirigido y controlado por un empleador a cambio de un acordado sueldo o salario. Contratos mercantiles: un contrato mercantil se refiere a un acuerdo legalmente vinculante entre las partes en el que están obligados a o abstenerse de llevar a cabo ciertas actividades. Los contratos mercantiles pueden ser escritos, verbales o implícitas de una manera formal o informal. El contrato mercantil se le obliga al contratante a pagar al contratado por los servicios prestados. Es un poco similar al contrato laboral y la diferencia principal entre ambos contratos radica en que en el contrato mercantil el trabajador es independiente.
actúa por cuenta propia, mientras que en el laboral el empresario contrata a un trabajador que actúa bajo su dirección, depende de él. Contrato de compraventa. Según el Código Civil, es el contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Contrato de alquiler o arrendamiento. Un acuerdo escrito o oral que establece o modifica los términos y condiciones relativas al uso y ocupación de una vivienda y sus instalaciones. El contrato de alquiler también forma parte del Código Civil y en este módulo vamos a ver los distintos tipos y los elementos de un contrato típico de alquiler. El artículo 1546 del Código Civil establece, se llama arrendador al que se obliga a ceder el uso de la cosa, ejecutar la obra o prestar el servicio, y arrendatario al que adquiere el uso de la cosa o el derecho a la obra o servicio que se obliga a pagar. Contrato de compra-venta. Por el contrato de compra-venta, regulado en los artículos 1445 del Código Civil, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto. Contrato de arrendamiento de vivienda. Un acuerdo escrito u oral que establece o modifica los términos y condiciones sobre el uso y ocupación de una vivienda y sus instalaciones. En otras palabras, es un contrato entre el propietario y el inquilino por el cual el propietario le da al inquilino el derecho a ocupar la vivienda arrendada. Contrato de alquiler con opción a compra. Es un acuerdo de arrendamiento tradicional que también da al arrendatario una opción a compra del inmueble. Por lo general, una casa unifamiliar después del inicio del arrendamiento. Esta disposición tiene potenciales beneficios financieros y de otro tipo a ambos propietarios e inquilinos. El propietario y el inquilino pactan un plazo máximo de tiempo para el traspaso del inmueble, donde se aplicará un porcentaje de descuento también estipulado. El arrendatario ejerce esta opción a cambio de una cuota que se suele pagar por adelantado y o en la forma de un mayor alquiler, algunos de los cuales se aplica a la adquisición de vivienda. Contrato de arrendamiento por temporada. Es un contrato que se celebra entre el propietario e inquilino cuando el arrendamiento es para un uso distinto de la vivienda. El inquilino no reside habitualmente, pero alquila por una temporada, como vacaciones, estudios, etc. Contrato de arrendamiento para uso distinto. Se considera arrendamiento para uso distinto de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior, artículo 3, Ley 29
de 1994. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea esta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistente, cultural o docente, cualesquiera que sean las personas que los celebren. Contrato de arras, acuerdo jurídico por el que se reserva el derecho sobre la vivienda mediante la entrega de una cantidad. Los contratos de arras penitenciales son los más habituales, celebrados al amparo del artículo 1454 del Código Civil. Y ahora vamos a resumir o vamos a mencionar una vez más los ejemplos de algunos contratos, que son contrato de boda, contrato laboral, contratos mercantiles, contrato de compra-venta, contrato de alquiler o arrendamiento, el contrato de alquiler, contrato de compra-venta, contrato de arrendamiento de vivienda, contrato de alquiler con opción a compra y contrato de arrendamiento por temporada, contrato de arrendamiento para uso distinto y contrato de arras. Y ahora vamos a hablar de las partes del contrato. Las partes que componen un contrato cualquiera son el título, que nos da la indicación de qué tipo de contrato es, lugar y fecha, los nombres del contratante y contratado, ya que consisten en las dos partes que se han reunido para dar por cumplido el contrato, la capacidad legal de ambas partes, quiere decir en qué capacidad firman el contrato, la parte declarativa, donde explican en detalle el objeto del contrato, y las cláusulas que rigen el contrato. Entonces yo repito una vez más, las partes que componen un contrato son el título, que nos da la indicación de qué tipo de contrato es, lugar y fecha, los nombres del contratante y contratado, ya que consisten en las dos partes que se han reunido para el dar por cumplido el contrato, la capacidad legal de ambas partes, quiere decir en qué capacidad firman el contrato, la parte declarativa, donde explican en detalle el objeto del contrato, las cláusulas que rigen el contrato, pues en el e-text se muestra un contrato de arrendamiento de México y el contrato de arras de España respectivamente. Entonces, en este módulo hemos podido conocer el sistema jurídico español, conocer las divisiones judiciales del territorio español, saber el significado del contrato y los distintos tipos de contratos que existen, y conocer los distintos tipos de contratos de arrendamiento. Pues para aprender más tienes que ver el e-text, que también tiene unos enlaces que te pueden ayudar para aprender más sobre los temas que hemos cubierto en este módulo. Gracias.